Hoy nos corresponde hablar de un tema que, aunque no está enfocado a la Santa Cena como tal, es un tema más bien social. Tiene como producto final la integración de las familias cristianas, ya que la buena integración de las familias de los hijos de Dios crean vínculos afectivos tan hermosos y una estabilidad emocional y una certeza espiritual para poder vivir en comunión, que también es necesaria para todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las cosas espirituales en el pueblo de Dios. El tema, hermanos, de esta mañana se titula Problemática de los hijos. Y las señales que existen para poder identificarlas a tiempo. A la luz de las Escrituras, como la iglesia del Señor es enseñada, hoy esta mañana el apóstol del Señor ve la necesidad de darnos herramientas, recordarnos nuestro compromiso como padres, a fin de conservar nuestras familias en la gracia de Dios. De ninguno es desconocido las corrientes que existen actualmente que tratan de desviar a nuestros hijos, a la juventud, para que puedan perder su salvación. Gracias a Dios tenemos un atalaya que visualiza con anticipación los peligros y nos los hace ver, aparte de su oración que nos ampara para poder ser librados. El tema viene desarrollado con la ayuda de Dios, con la finalidad de poder reforzar el conocimiento espiritual que cada uno de nosotros tenemos y hemos aprendido en el pueblo de Dios, para que trata los aspectos de la personalidad y de la conducta o del comportamiento humano no venga a ser un causal para que nuestros hijos puedan verse atraídos o atrapados y no tener ningún tipo de ayuda por parte de los padres para poder ser guardados. No necesariamente el hijo de Dios convertido en padre necesita tener una carrera académica en alguna ciencia social para poder ser especialista en detectar. Nosotros tenemos la mejor herramienta, la doctrina, para detectar a tiempo y conocer algunas señales que puedan estar llevando a nuestros hijos, a la iglesia joven, a la iglesia adolescente, a los vicios o algunas adicciones o algunas violencias que puedan estar ellos expuestos a sufrir y que cambien sus objetivos, los vuelva vulnerables ante las cosas del mundo. Este pueblo ha sido llamado para ser un pueblo ejemplo. Así dijo el Señor desde que escogió a Israel, para que sea un pueblo diferente. Y esa diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios se manifiesta en la firmeza espiritual, en la consolidación de los principios espirituales o virtudes para poder ser y cumplir la misión que como pueblo de Dios tenemos.
ser luz del mundo. Así que el tema se desarrollará con la ayuda de Dios para poder fortalecer en nosotros este conocimiento, y esperamos que el Señor esté con nosotros. Creo, hermanos, oportuno dar inicio a este tema doctrinal con unas palabras apostólicas dadas por el apóstol del Señor, nuestro hermano Naasón Joaquín García, en la ciudad de Milán, Italia, el 26 de junio del año 2016, en el nombre del Señor. La falta de educación cristiana vuelve al hombre abominable delante de Dios. Cabe aquí hacer un señalamiento: la nula, la mala o la deficiente educación en los hijos no solamente trae consecuencias espirituales. Me refiero a que pierden su salvación, a que no son aptos para el reino de los cielos, sino que aún trae consecuencias materiales que vienen a traer problemas en la familia y cuántas veces hasta enfermedades. Palabras del apóstol de Jesucristo. Tome asiento la iglesia y Dios les pague su reverencia a la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. En estas palabras el apóstol del Señor encierra un contexto general del perjuicio de una nula o mala o falta de atención de los padres a los hijos, donde carecen la disciplina, las normas, la enseñanza y el fortalecimiento de las virtudes como hijos de Dios. Y dice que aunque si bien es cierto el daño es total, como es la pérdida familiar, los cuales son desastrosos, lamentables y que se llevan con mucho dolor, porque cuando los hijos llegan a ser presas de este sinnúmero de males existentes en el mundo y se desvían de sus objetivos espirituales, o peor aún, son presa fácil para poder ser destruidos de estos males, las familias se desintegran. Es difícil poder conservar una unidad. El matrimonio, muchas veces los sentimientos de culpa llegan a florecer en la familia buscando culpables o cosas por el estilo, y las familias llegan a desintegrarse. Acordémonos que uno de los principios bíblicos es la unidad perfecta. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla en todos los sentidos y campos de la unidad, cómo nosotros debemos de cooperar a fin de poder mantener el vínculo de la unidad perfecta, tanto en el campo espiritual como en el campo social o en el campo familiar? Hoy, esta mañana, esperamos que el Señor nos bendiga en el nombre del Señor Jesús. El apóstol de Jesucristo, en la misión encomendada por Dios, trabaja, cuida, dispone y provee de todo aquello necesario y trascendental para la edificación y fortaleza en la fe de la iglesia del Señor, en lo cual incluye de manera importante el divino propósito de formación integral de la familia y la educación cristiana. Nos da un texto tan precioso en el cual vamos a ahondar un poco, porque va a ser la forma en que vamos a usar las herramientas para lograr el fin de poder mantener a nuestros hijos en el bien hacer y la instrucción y el cuidado espiritual que como padres debemos realizar. Primera de Corintios, capítulo 16,
versículo 14, para la gloria del Señor. Veamos el consejo tan asertivo que el Espíritu Santo nos da a través de este texto inicial. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay ocasiones que la corrección, la disciplina o la enseñanza no llega a causar el efecto que se pretende en la educación cristiana de los hijos, porque carece de amor, carece de afecto. Por eso el Espíritu Santo nos dice que en toda instrucción que nosotros, los hijos de Dios, convertidos en padres, podemos realizar con nuestros hijos, debe de estar impregnada toda la enseñanza y disciplina cristiana en el amor. El Espíritu Santo nos recuerda que aunque si bien es cierto, las sociedades han establecido parámetros de conducta o disciplinas, muchas veces están alejados esos parámetros conductuales de enseñanza de la verdadera intención espiritual que el pueblo de Dios tiene por enseñanza. Si nosotros pudiéramos escoger muchas veces los parámetros sociales establecidos como normas de disciplina que se dan en las familias y los comparamos con la enseñanza cristiana que tenemos los padres de familia en la iglesia, hermanos, vamos nosotros a ver que en realidad la fuente de todo es la enseñanza de Dios en su iglesia. Ya que lo que muchas veces se establece en las sociedades y se establecen como disciplinas para poder administrarlas en el campo social, tienen su origen y lo han tenido en la enseñanza de los grandes hombres de Dios para el pueblo que Dios les ha encomendado. Por lo que nosotros podemos decir que somos nutridos de la mejor enseñanza espiritual en la iglesia del Señor. Y esta la recibimos a través del que Dios ha enviado. Entonces es tan importante tener este concepto que vamos a tratar de no apartarlo en el transcurso de nuestra explicación. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. El amor tiene diferentes contextos o campos en los cuales se desenvuelve. Hoy vamos a hablar del campo familiar y específicamente de la relación entre padres e hijos. Podríamos entonces, aunque el amor pueda tener diferentes dimensiones dependiendo del campo en el que podamos querer aplicarlo, hoy lo aplicaremos con una definición que considere oportuna poder, hermanos, aplicarla en el nombre del Señor. ¿Qué es el amor? Vuelvo a repetir, enfáticamente en la relación de padres e hijos. ¿Qué es el amor? Podremos definir el amor como un conjunto de sentimientos, emociones y valores que se encuentran presentes en una relación. De nuevo, un conjunto de sentimientos, emociones y valores que se encuentran presentes en una relación. Se dice que lo primero que nosotros experimentamos ante un factor externo es una emoción. Pudiera ser negativa, pudiera ser positiva, se convierte en un sentimiento. Así que pensemos cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice que vamos a aplicar el texto cambiando un poquito su aplicación en este sentido. Vamos a cambiar la palabra todas vuestras cosas por toda vuestra disciplina y enseñanza a los hijos sean hechas con amor, para que sea más comprensible en el nombre del Señor. Así que si el amor en este campo llega a ser un conjunto
de sentimientos y emociones y valores que están presentes en esa relación de padres e hijos, vamos nosotros a pensar cómo es que nace ese amor hacia los hijos. Nace en principio por una emoción. Cuando Dios nos permite a nosotros formar nuestros hogares, una de las cosas emocionalmente grandiosas es pensar en que Dios nos provea y nos bendiga con los hijos en el matrimonio. ¿Qué emoción se experimenta al saber que podemos convertirnos en padres? Y es lo que nosotros definimos, o la sociedad define, como los hijos deseados. Esos padres que luchan, que se esfuerzan, que se guardan, que se cuidan y proceden a un deseo, a una emoción de poder tener un hijo. Y aunque si bien es cierto nosotros no somos capaces de crearlos, formarlos en el vientre de la madre, es Dios el que lo hace, pero es Dios el que nos permite la bendición de que aquello se nos dé. Aquellos que hemos experimentado la bendición de convertirnos en padres, podemos tener una amplia gama de lo emocionalmente que es poder tener nuestros hijos. Así que antes de que ellos nazcan y antes de que se gesten incluso, la emoción de poder pensar que los tendremos va convirtiéndose tan repetitivo que llega el momento de la concepción. Y cuando nosotros nos enteramos de que la esposa ha concebido, y fíjense la importancia tan hermosa que el apóstol del Señor estableció en la inspiración de Dios, que cuando los matrimonios se enteraran de que estaban embarazados, y voy a usar esta frase porque no solamente se embaraza la esposa, sino que ambos pasaran a dar gracias a Dios y con un canto agradecieran a Dios la bendición de convertirse en padres, pidieran la oración de la iglesia para que los fueran preparando como padres con la llegada de ese nuevo ser que Dios les estaba permitiendo. Son emociones tan hermosas y repetitivas que van creando un sentimiento para aquel ser que se espera. La culminación de esa emoción llega a ser, hermanos, en todo su esplendor, el momento de su nacimiento. Y es allí, hermanos, donde se concreta el vínculo total del sentimiento y se convierte en un amor incondicional. De tal manera que los amamos no por lo que son, no por lo que puedan ser, sino porque comprendemos que es una bendición de Dios. La palabra del Señor los define de esta manera: herencia de Jehová son los hijos. ¿Quiénes son aquellos hijos a quienes no se pueden amar? Los hijos no deseados. Aquellos que son concebidos por equivocaciones, por errores, y los que no se desean. Los hijos de Dios, los padres cristianos, deseamos nuestros hijos porque es una manifestación de la bendición de Dios en el hogar, de la bendición de Dios en las familias. Así que de ese proceso emocional se consolida el sentimiento del amor. Y si añaden a ese sentimiento del amor los valores o virtudes con los cuales el padre o los padres comenzarán a formar a su hijo. Es bien importante que, si bien es cierto los aspectos sociales o enseñanzas o herramientas sociales que se nos dan a través de las enseñanzas que muchas veces las ciencias pueden aportar, para el cristiano hay una prioridad
y es que no podemos nosotros comenzar a hacer y a realizar una obra sin que primeramente la pongamos en las manos ¿de quién? En las manos de Dios. Por eso es que cuando Dios nos los da, uno de los principios que nosotros hacemos es traerlos delante del Señor como testiga la iglesia para ser presentados al Señor. Y en esa oración no solo pedimos por ese niño, sino por los padres a fin de que Dios les dé sabiduría. Pero antes de la oración de la iglesia hay una oración apostólica que es la de mayor bendición. Así que llegamos a amar a nuestros hijos por la pertenencia que Dios nos da hacia ellos. Cuando el Espíritu Santo nos dice que toda nuestra disciplina, enseñanza, sea hecha con amor, nos da a nosotros un parámetro tan grande que no podemos dejar de lado, sino que debe de estar presente en todo tiempo. Y cuando nosotros definimos en sus especificaciones y cualidades al amor, le encontramos en 1 Corintios cuando el apóstol del Señor, el apóstol Pablo, explica sobre la definición en una parte tan amplia acerca de lo que es el amor. Y nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no hace mal a nadie, no es rencoroso, no guarda rencor, no actúa con ira, todo lo puede. Es decir, hay tantas especificaciones tan hermosas que nosotros debemos de implementar en la educación de nuestros hijos. Y para esto, recordemos que en una de sus definiciones dice que también el amor es paciente, que es lo que muchas veces actualmente, por los diferentes factores de ocupación que nosotros tenemos los padres, muchas veces no contamos con la paciencia. Y entonces, en lugar de la enseñanza y la disciplina, optamos por la reprensión, por el castigo, que es mucho más fácil. Es un camino en el cual podemos detener a nuestros hijos para que no hagan el mal, pero no es la forma correcta, porque generalmente buscamos un camino demasiadamente corto sin tener el tiempo suficiente y la paciencia para enseñar y disciplinar con amor. Por lo que el tema de esta mañana es lo que viene a reforzar en nosotros. Ya que el amor es paciente, todo padre cristiano debe de echar mano de la paciencia para poder educar con amor. Pensamos nosotros que aquí debe de estar ajeno, cuando educamos con amor, todas aquellas emociones negativas, entre ellas el enfado. No podemos como padres educar a nuestros hijos en el bien hacer con el enfado, lo áspero, la falta de atención, la violencia, entre otros. Por el contrario, la educación de los padres debe de estar enmarcada en la paciencia, la comunicación, la bondad, el respeto, la atención, la asertividad y el afecto. Acordémonos que todas nuestras cosas tienen que ser hechas ¿con qué? Con amor. Y si hay algo que amamos, son a nuestros hijos. Ya el apóstol del Señor nos ha enseñado que la disciplina cristiana es completa para saber educar y hacer de nuestros hijos e hijas cristianos de bien. Debemos tener presente que lograrlo no es una tarea fácil. Por esto, una de las cosas primarias de los padres es pedir sabiduría a Dios y ponerlos todos siempre a nuestros hijos en las manos de Dios. En las Escrituras encontramos unos padres que, al igual que muchos de nosotros que nos hemos convertido en padres, tuvieron la difícil tarea de educar a sus hijos en el bien hacer. Vamos a tomar esta mañana dos ejemplos. Manoa, padre de Sansón,
y Job. El primero lo encontramos en el libro de Jueces. Si gustan lo anoten, son referencias nada más. Capítulo 13. Dice que cuando el ángel llega a la esposa de Manoa para anunciarle el nacimiento de Sansón, no estaba presente Manoa. Su esposa se lo comunica y le dice: un ángel del Señor vino, habló conmigo, no me quiso decir su nombre, pero me dio esta palabra y me dijo que yo concebiría a luz un hijo. Dice Manoa: ¿y dónde se fue? ¿A dónde se fue para poder buscarlo? Y dice él, para preguntarle cómo yo debo de educar a este niño que vendrá. Porque si Dios nos lo está dando y este niño tiene un propósito, ¿cómo lo hemos de educar? ¿Qué mejor que pedirle a ese mensajero de Dios que nos enseñe qué tipo de educación debemos darle? No lo encontró. Posteriormente se le aparece a Manoa y Manoa entonces aprovecha la oportunidad para pedirle al mensajero de Dios, y en el versículo 12 dice: cuando tus palabras se cumplan, le dice Manoa al ángel, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? La Sagrada Escritura no nos relata aquella enseñanza que el ángel le dio a Manoa de cómo instruir a su hijo, pero tuvo que habérsela dado, porque aquel niño nacía con un propósito. Tus hijos, padre cristiano, dijimos ya que son herencia de quién. Vienen con un propósito, son de Dios y nos los da para que nosotros como padres los guiemos, los instruyamos y les enseñemos. Pero ¿dónde encontramos nosotros esa enseñanza? Sino en el mensajero de Dios que esta mañana nos envía este consejo. Ya no fue aquel ángel que se le presentó a Manoa. Ahora es el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naasón. Este es el mensajero de Dios que nos está enviando esta enseñanza de cómo debemos implementar la disciplina, enseñanza y cuidado a nuestros hijos. Pero qué pensamiento más hermoso. Antes de ir, anteriormente no existían, pues la psicología es una ciencia nueva prácticamente, un poco más de 100 años, pero antes no existían los psicólogos. Eran los hombres de Dios que en calidad de profeta hablaban y enseñaban al pueblo. Y esto no es un bien pasado para la iglesia actual, porque la iglesia siempre ha tenido la bendición de tener a los mensajeros de Dios en medio de nosotros. Y la enseñanza todo el tiempo la hemos tenido. Posteriormente, como herramientas secundarias, están lo que las ciencias sociales pueden darnos, pero primeramente es la enseñanza de la doctrina cristiana, que tiene todos los elementos para poder hacer de nuestros hijos cristianos de bien. El segundo ejemplo lo encontramos en Job. Había enseñado Job a sus hijos una comunicación y una, diríamos, relación intrafamiliar tan hermosa de respeto, que acostumbraban los hijos de Job a hacer convites cada uno en su casa, y entre sus hermanos habían 3 mujeres y cada uno tenía un día señalado para comer en su casa, y mandaban a traer a sus 3 hermanas y se alegraban disfrutando aquella convivencia. Enseñanza por parte de sus padres, por parte de Job. Tuvo que haberles enseñado la buena convivencia entre hermanos, compartir sus necesidades, compartir la bendición de Dios, la comunicación.
Y dice la Escritura que eso hacían ellos cada día. Pero cuando terminaba el rol de convite de cada uno de los hijos, Job hacía algo tan precioso. Y esto lo encontramos en el capítulo 1. Anótenlo como referencia del libro de Job. Dice que Job, después de que el último de sus hijos le tocaba el alimento o aquel convite en su casa, se presentaba delante de Dios. Ofrecía un holocausto por cada hijo y oraba a Dios y decía él: por si mis hijos hayan pecado. Es probable que como jóvenes en aquel convite pudieron haber salido algunas expresiones no correctas, a lo mejor ellos en su alegría y en la confianza pudieron haber ofendido a Dios. Y entonces Job doblaba sus rodillas a Dios, ofrecía sacrificios y le decía: Señor, no le tomes en cuenta, perdónalos, son jóvenes, ayúdame a instruirlos, a enseñarlos. Y eso hacía cada día. Esa enseñanza la tenemos por parte del apóstol del Señor. Y por ponerles un ejemplo, la oración de este horario tiene como una de las prioridades poner en las manos de Dios nuestras actividades diarias. Y es por eso que la oración matutina en la iglesia se convierte en una necesidad para pedirle a Dios, porque tenemos tantas cosas que pedirle a Dios. Y muchas veces nosotros no hacemos lo que muchas veces el canto nos explica: toma tiempo ¿para qué? Para orar, teniendo tantas cosas que pedirle a Dios, entre ellas que nos haga buenos padres, buenos instructores, que nos dé sabiduría para poder enseñar a nuestros hijos en el bien hacer. Por lo que de forma integral debe de estar presente la disciplina, que implica establecer normas, límites, deberes y compromisos basados en la doctrina cristiana para su formación. Muchas de las ocasiones, como padres, podemos cometer el siguiente error: querer criar y disciplinar a nuestros hijos de una forma análoga, es decir, comparativa a como a nosotros nos criaron nuestros padres. Hay que entender, y esto es bien importante para poder saber hacer la diferenciación, que los tiempos no son los mismos, los peligros no son los mismos. Los que existían en mi niñez, en mi adolescencia, no es lo que vemos el día de hoy con nuestros hijos. De tal manera que hoy a la generación de adolescentes y jóvenes se les conoce y se les ha denominado, acuñado por allí una calificación como la generación de cristal, porque son muy susceptibles y vulnerables al daño. Es decir, están demasiado expuestos por la cantidad de distractores que existen, pero no son tan fuertes, diríamos así, emocionalmente, como lo éramos los jóvenes hace algunos años atrás. Hoy son más sensibles y más vulnerables. Por eso, vuelvo a repetir, se han calificado como la generación de cristal. Entre esas cosas, el Espíritu de Dios invita a los padres de familia a que, así como aquel profesionista se apoya en su carrera para detectar problemas y ser solucionados a tiempo, así nosotros nos asistamos de la doctrina revelada, del amor puro de padres y de esa chispa de inteligencia que Dios nos dio para poder detectar los problemas que experimentan los hijos. Aunque cada caso es distinto, hay ciertos patrones que nos dejan ver qué tipo de problema enfrentan los hijos. Diferentes males como la drogadicción, la anorexia, la bulimia, el bullying, los maltratos y las adicciones. En este sentido, nos pone un ejemplo tan precioso. Un ingeniero, con su conocimiento
académico puede detectar cuando una edificación está en peligro. Cuando comienza a haber pequeñas fisuras en paredes, o peor aún, más graves en las columnas, y entonces comienza a preocuparse y a deducir algunos aspectos del cual está expuesta aquella construcción. Pudiera ser de que el suelo esté cediendo, podría ser de que pase una corriente de agua interna que no se detectó y eso pueda crear un sismo. De la misma manera que el profesionista puede ampararse a ese conocimiento académico para detectar con tiempo y reparar, los padres cristianos tenemos los elementos necesarios como la doctrina, la enseñanza apostólica y las herramientas diversas que tenemos en la iglesia para poder convertirnos en profesionistas, en padres profesionistas, que detectemos a tiempo los males que pueden estar en nuestros hijos y expuestos a todo este tipo de la educación y buena formación de los hijos. Los padres cristianos tenemos herramientas y apoyos inigualables en la iglesia del Señor, y uno de ellos es la oración apostólica. La oración del apóstol de Jesucristo para lograr ser padres inteligentes, llenos de toda sabiduría espiritual. Él nos lo ha dicho en las cartas. Oro por los padres, por los hijos, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos. ¿Y qué le pide a Dios? Que nos llene del espíritu de sabiduría para poder nosotros detectar a tiempo y apoyar en la buena formación de nuestros hijos. El libro de Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10 nos dice el Espíritu Santo: por lo cual también nosotros, desde el tiempo en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo les pregunto, ¿dónde podemos encontrar mejor sabiduría que esta? Solo en la iglesia del Señor. Y esta bendición la tenemos gracias al apóstol de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Una de las principales funciones de los padres dentro de la familia es el cuidado y protección, no la sobreprotección, que es muy distinto. La sobreprotección es cuando los hijos están en la capacidad de realizar una acción y nosotros la hacemos por ellos, y eso es dañino. Pero el deber nuestro es protegerlos. Vuelvo a repetir, no sobreprotegerlos, porque es un daño justamente que los convierte en jóvenes vulnerables. Por lo que una de las principales funciones de los padres dentro de la familia es el cuidado y protección de los hijos que el Señor ha puesto en sus manos. Sin embargo, en ocasiones como padres y madres nos enfocamos tanto en el sustento económico, es decir, clasificamos nuestros roles, nuestros géneros, nuestras actividades en la familia, y no es correcto, porque la familia todo el tiempo tiene que trabajar de una manera integral. No deben de haber, diríamos, acciones clasistas en donde el hombre por ser hombre tiene que hacer esto y la mujer por ser mujer tiene que hacer esto. No. O yo por ser el padre de familia, mi deber es solamente acarrear lo económico y la esposa es la responsable de la educación de los hijos. Hay ocasiones que existen culturas en todo el mundo, pero en Latinoamérica son más fuertes, donde muchas veces se clasifican las actividades en la familia. Y muchas veces el padre nunca incursiona ni se responsabiliza, el hombre, de la educación de los hijos, porque cree que por ser la madre
quien trabaja dentro del hogar todo el día con ellos, es la responsable de la buena educación. Así que cuando el padre llega de trabajo, no tiene una participación, porque cree que su única función en la familia es que llevar y proveer lo económico. Yo les traigo todo, lo demás es responsabilidad tuya, le dice a la esposa. Es una equivocación. No podemos tampoco pensar y decir, es que en mi casa fue así. No, vuelvo a repetir, los tiempos son diferentes. Así que muchas veces nos enfocamos los hombres, padres de familia, en traer el sustento económico, otras veces en el trabajo. Somos tan asiduos al trabajo y descuidamos el deber que tenemos de la buena formación en los hijos. Otras veces se nos va el tiempo en las redes sociales. ¿Cuántas veces eso, hermanos, nos está consumiendo mucho tiempo y nos está cerrando la oportunidad de poder detectar a tiempo o visualizar o ahondar sobre el proceder o comportamiento cambiante que nuestros hijos van manifestando y no nos damos cuenta, porque estamos tan entretenidos en las redes sociales que muchas de las ocasiones no soltamos el dispositivo ni para poder comer, que la mesa es un momento tan oportuno para convivir en familia, ¿verdad? Pero son espacios que nosotros hemos cambiado. Hoy el Espíritu Santo en su siervo nos recuerda que no podemos nosotros hermanos, invadir espacios que debemos ocuparlos para la enseñanza y buena disciplina en los hijos. Así que muchas veces nos enfocamos en las redes sociales o en los problemas que se tienen como adultos. ¿Cuántas veces las discusiones en el matrimonio son tan fuertes y tan permanentes que se olvidan o nos olvidamos que tanto pueden afectar a nuestros hijos? Muchas veces estando presente incluso hasta la violencia intrafamiliar, incluyendo los problemas del matrimonio que llegan a descuidar a los hijos, causándoles indirectamente un daño emocional y psicológico. Vuelvo a repetir, muchos de nosotros cuando fuimos criados fuimos abandonados por padres maltratadores, ebrios que llegaban y maltrataban y no llevaban el alimento, y no tuvimos estos problemas. Pero la generación actual es frágil. Vuelvo a repetir, está señalada como la generación de cristal, porque cada cosa son vulnerables, tan sensibles a que les hagan daño. Y muchas veces a los hijos el ver discutir a sus padres es suficiente para que entren en estados emocionales negativos y comiencen ellos a producir mecanismos, diríamos, que afectan su aspecto psicológico y lleguen entonces a adelantarse a situaciones imaginarias, que papá los va a dejar, que qué tal si papá se va, entonces ya no vamos a ser iguales, qué va a faltar si no vamos a tener que comer, y comienzan los niños a entrar en estados de emoción negativa, de ansiedad, que comienzan a experimentar tantas cosas. Y muchas veces los padres somos los promotores cuando en los matrimonios existen permanentemente los problemas o las discusiones. Así que esto puede desencadenar en uno o varios de estos padecimientos en la etapa de la niñez, y ellos toman como refugio este tipo de males de los cuales el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos de cuidar, que no deben de llegar a ellos. En esa adolescencia, incluso en la juventud, repercutiendo en su vida y también en relaciones de adulto. No son capaces de poder llevar una responsabilidad de personas adultas porque llevan impregnado ese daño psicológico que muchas veces vivieron en la violencia de los padres. El Salmo 127:4 nos da una referencia hermosa al Espíritu Santo
sobre el deber de los padres a los hijos. Como saetas, dice el texto, como saetas en mano del valiente, así son los hijos tenidos, habidos es lo mismo, tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La analogía que podemos encontrar en este texto con relación al compromiso y deber de los padres es como los hijos son una saeta, una lanza que empuñada por los padres es lanzada hacia un objetivo. La palabra del Señor no dice que los hijos son como saetas en manos del cobarde, no, del valiente. Todo padre debe convertirse en diestro. Y para esto tenemos la doctrina y la enseñanza, la bendición de Dios y la oración de su ungido, para que podamos nosotros convertirnos en padres que logremos el objetivo en nuestros hijos. Cuando el valiente empuña la saeta con el arco y la dispara, él sabe a qué velocidad la puede tirar, mide las corrientes de aire que pueden existir por donde va a pasar aquella lanza y sabe que se va a encontrar con corrientes que lo van a querer desviar, pero su destreza en cómo puede lanzarlo puede hacer que aquella lanza llegue al objetivo. Por eso el Espíritu Santo nos dice que la responsabilidad de los padres es poder lanzar a nuestros hijos a un objetivo espiritual primeramente y después material, pero en esto debe de existir la destreza, y la destreza la obtenemos con estas cosas que ya hemos mencionado. En gran medida, los padres son responsables de la formación real de los hijos. La palabra del Señor nos ilustra en este texto que acabamos de leer la destreza que los padres deben de tener, el cuidado y la atención, porque una de las cosas que nosotros estamos fallando mucho pudiera llegar a ser la falta de atención, el que podamos estar visualizando los comportamientos de nuestros hijos. Vuelvo a repetir, por los elementos y factores distractores que ya hemos mencionado, entre ellos los problemas familiares, el trabajo, la segregación de roles en la familia o también el descuido por las redes sociales. Entonces eso no nos permite ya fijar nuestros ojos en cada comportamiento de nuestros hijos. Los pasamos inadvertidos y no nos damos cuenta cómo ellos actúan. Y muchas veces las señales están muy marcadas, pero nosotros no las logramos ver y otras veces no las queremos ver, que son dos cosas muy distintas. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13, nos dice una de las razones por las cuales un padre de familia, Elí, fue desechado por Dios. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. En este caso de Elí, sabía, tenía también palabras de algunos del pueblo que le decían las condiciones en las que sus hijos andaban y él no los estorbó. Por lo que la falta de atención a los hijos, podemos deducir a través del texto, tiene una implicación negativa en nuestra vida espiritual como padres. Al descuidar nuestro deber espiritual que tenemos con los padres, entonces también repercute en nuestra condición espiritual y en nuestra relación con Dios. Por lo que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de mejorar a fin de poder atender mejor las necesidades que pueden haber en nuestros hijos. Uno de los grandes problemas que enfrentan los hijos en la etapa escolar es el conocido como el bullying. El acoso escolar, que es un fenómeno que se presenta en las escuelas, es una conducta de agresión repetitiva, persecución física o psicológica de uno o más niños, niñas o adolescentes en contra de otra u otro que no se puede defender.
y que es víctima de repetidos ataques y donde un elemento principal es la diferencia de fuerzas entre él o los agresores y él o la agredida. Este puede presentarse de forma verbal, física o también con la privación o aislamiento de la persona agredida. Y aquí hay unas señales que nosotros podemos lograr ver y de las que debemos de estar atentos. 1. Pone excusa para no ir a la escuela. 2. Cambia de carácter. 3. Muestra de violencia física en su cuerpo. 4. Material de estudio roto o faltante. 5. Bajo rendimiento escolar. 6. Mirada huidiza. 6. Aislamiento. 7. Problemas para conciliar el sueño. Falta de concentración. Ansiedad ante la idea de ir a la escuela. Dolores de cabeza o estómago. Falta de dominio de esfínter. Problemas de comportamiento. Son señales de las cuales los padres debemos de estar atentos. Aquí surge una pregunta: ¿y por qué no piden ayuda a los niños? Muchas veces porque no existe el nivel de confianza suficiente en la familia o con los padres para poder comunicar. O quizás también porque los padres de alguna forma afecten su autoestima. Si le viven diciendo que no es bueno para nada, entonces el niño se reprime y entonces llega a ser presa fácil de todo esto que hemos mencionado. Es importante también detectar no solo las señales en condición de víctimas, sino también de agresores. Porque puede ser que él no sea víctima de bullying, pero sea un promotor. ¿O no? ¿Cuándo se pueden ver que esto puede estar existiendo? Con las siguientes señales: cuando se involucra en agresiones físicas o verbales, cuando tiene amigos que acosan a otros, son cada vez más agresivos, son enviados con frecuencia a la dirección o a detención, no pueden explicar cómo obtuvieron dinero adicional o pertenencias nuevas, culpan a otros de sus problemas, no asumen responsabilidad por sus actos y son competitivos y se preocupan por su reputación y popularidad. Así que no solamente podemos ver un peligro como víctimas, sino como agresores. Otro de los problemas más graves que puede atacar a los hijos en algunas familias es el consumo de drogas, en el cual las edades de inicio han descendido notablemente, encontrando como promedio entre los 12 y los 14 años. Las principales causas o desencadenamientos de este problema en la niñez y en la adolescencia es más común en familias con vínculos débiles, padres e hijos donde la existencia de reglas, normas y límites es nula o muy baja. El control de la disciplina no existe o es muy poco, influenciado de las amistades y falta de supervisión de los padres. Como factores que pueden contribuir, tenemos los diferentes factores: la depresión, los desórdenes de alimentación, la violencia familiar y la baja autoestima, entre otros. Debemos nosotros tener mucho cuidado que estos factores no alimenten esa vulnerabilidad en nuestros hijos. ¿Cuántos padres no se dan cuenta que su hijo está consumiendo drogas hasta que ya el problema es grave e irremediable? Hay unas señales que también nos detectan que puede estar existiendo este problema. Cuando llega e inmediatamente se mete a su habitación, es necesario que estemos pendientes y aunque sean 2 palabras, se crucen con él a su llegada. Lo mismo si su boca emite un intenso olor a menta para disimular el alcohol. El enrojecimiento de mejillas y ojos, el desequilibrio al caminar, la disminución o aumento del apetito, el desgano físico, la apatía o enojo, cambios bruscos de humor, deshidratación, cambio de hábitos y probablemente también de amistades. ¿Cómo saber cuándo está siendo maltratado? Cambio significativo en la conducta, pierde ganas de ir a jugar y relacionarse, se siente muy cansado o apático, pierde interés en lo que le gusta hacer, se vuelve distanciado,
apartado, pero a la vez a la defensiva. No permite que se le acerquen por medio a que se lo descubran mayugaduras o moretones en su cuerpo, sobre todo porque son hechos en lugares ocultos. Su agresor lo lastima aún emocionalmente. Se nota triste y ya no se relaciona con nadie. Cuando nosotros vemos esto, son indicadores que nosotros debemos de tener muy en cuenta para poder saber que allí está surgiendo un problema y que debemos de atenderlo a tiempo. Acordémonos el consejo tan hermoso del Espíritu Santo que siempre hemos tenido. Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño para que cuando fuera viejo. Pero decíamos que la disciplina con amor requiere paciencia, tiempo, cuidado, no darle prioridad a otras cosas, sino enfocarnos en la buena educación y pendiente de nuestros hijos. Tenemos la enseñanza del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, el cual cumple con nosotros al acercar todos los mecanismos necesarios, las herramientas que sirven para perfeccionar nuestros sentidos y estar alertas y sensibles a toda situación. Esta sabiduría, arraiguémosla en el interior de nuestras familias. En ella encontramos instrucción fortificante, guía y consejo para que si hay necesidad revertir condiciones que nos puedan rebasar a nivel familiar. Asimismo, preventivo para identificar a tiempo los peligros que amenazan la integración de nuestras familias. Contamos también con la valiosa oración del ungido del Señor. Teniendo todo esto en nuestro favor, cumplamos el divino propósito de la integración familiar y finalizamos con este consejo que el Espíritu Santo nos da en la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Tenemos un gran maestro y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.